El Departamento de Justicia de Estados Unidos tendría bajo la lupa al presidente Gustavo Petro. El diario The New York Times reveló que en las oficinas de los fiscales de Brooklyn, Manhattan, hay investigadores por posibles nexos del mandatario con el narcotráfico. Según esa publicación, las pesquisas involucran agencias como la DEA y el Departamento de Seguridad Nacional. El propósito del Plan Colombia es defender las operaciones de Occidental, British Petroleum y Texas Petroleum para asegurar el futuro control de los campos colombianos. El principal interés de Estados Unidos es el petróleo. La frase no la dijo un militante antiimperialista ni un columnista de izquierdas. La dijo hace más de 20 años Stan Goff, sargento retirado de las Fuerzas Especiales de Inteligencia de Estados Unidos, uno de los hombres que entrenó a los batallones antinarcóticos colombianos en el marco del Plan Colombia. Después contó lo que había visto y lo resumió con una honestidad brutal. Drogas, una mierda. Es decir, la coartada era el narco, el objetivo era otro. ¿Por qué volver hoy sobre esas confesiones? Porque la mecánica no ha cambiado. Hace apenas unos días se conoció que fiscales federales de Nueva York investigan al presidente Gustavo Petro por presuntos vínculos con el narcotráfico y por posibles aportes ilegales a su campaña, según informaron New York Times y Associated Press. La pesquisa, de acuerdo con esas informaciones, está en fase preliminar y se apoya en buena medida en fuentes anónimas, el comodín favorito de toda operación político-judicial que todavía no puede probarse a sí misma. Y ahí aparece el olorcito conocido. El libreto es viejo. Primero se instala una sospecha de narcopolítica, luego se amplifica mediáticamente, después se convierte al país objetivo en una amenaza regional o moral y finalmente se interviene, se presiona o se reconfigura el tablero político. Lo hicieron con Panamá en nombre de Noriega y terminaron asegurando el canal. Lo hicieron con Venezuela y el delirante cártel de los soles, esa fábula que terminó siendo insostenible incluso para las propias autoridades estadounidenses cuando el dispositivo ya había cumplido su función propagandística. El daño, claro, ya estaba hecho. Ahora el turno parece ser de Colombia. ¿Por qué Petro? ¿Y por qué ahora, cuando deja la presidencia en pocos meses? Precisamente por eso, porque lo que está en juego ya no es solo el desgaste del actual mandatario, sino el escenario postelectoral. En Colombia habrá elecciones presidenciales este año y Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico, aparece como heredero político del campo progresista. Ya hay señales de que la campaña se está contaminando con acusaciones sin evidencia sólida, instrumentalización judicial y una narrativa de seguridad funcional a los sectores que buscan revertir el ciclo abierto por Petro. En ese marco, incriminar a Petro hoy es también erosionar a Cepeda mañana. No se trata solo de una persona, se trata de impedir continuidad política, debilitar un bloque y preparar el retorno de una derecha plenamente alineada con Washington. Más aún en un momento en que Estados Unidos ya viene reordenando su arquitectura regional con nuevas alianzas militarizadas como el llamado Escudo de las Américas y con un despliegue creciente en países como Ecuador. La hoja de ruta es visible: presión judicial, cerco militar, disciplinamiento diplomático. Y por eso conviene recordar a Goff, porque él estuvo ahí, porque participó del Plan Colombia original y terminó diciendo lo que muy pocos dentro del aparato se atreven a reconocer, que la distancia entre las explicaciones oficiales y las prácticas reales era abismal, que el narco era una excusa útil, que la verdadera prioridad eran los recursos estratégicos, el control territorial, la dominación política. Cambian los nombres, cambian los presidentes, cambia el contexto, pero el método persiste. Lo que empieza ahora en Colombia es otra vez la fase de las explicaciones oficiales, la de los fiscales, las filtraciones, las fuentes anónimas, los grandes titulares y la construcción del clima de sospecha. Después vendrá, si no se frena, la fase de las prácticas reales. Y ya sabemos cómo funciona esa secuencia en América Latina. Hoy en La Base hablamos de esa presunta investigación sobre Gustavo Petro y sobre todo de por qué aparece ahora y para qué. Bienvenidos y bienvenidas. La Base América Latina.
Marco Teruggi, te has leído las exclusivas de New York Times, de Associated Press. Cuéntanos en detalle qué nos traes hoy. Bueno, vamos a meternos en lo que publicaron estos periódicos y contextualizarlo en el marco de las elecciones de Colombia, para las cuales falta muy pero muy poco, y entender cómo esto viene a intentar también oxigenar a una oposición que además está particularmente agresiva en estos días con varias agendas más. Estefanía Veloz, ¿qué cuentan los medios colombianos sobre lo que dicen los medios gringos? Bueno, Inés y Marco nos va a contar lo que dicen los medios gringos, qué están diciendo los medios colombianos, que todo es culpa de Petro. Así que vamos a repasar cómo fueron retomando no solo el de New York Times, sino de otros artículos, hasta que se fue convirtiendo en una suerte de teléfono descompuesto. Y hoy nos va a acompañar Daniela Pacheco, ella es colombiana, analista política y comunicadora. Arrancamos, Juanma. Debí tirar más datos. Con Marco Teruggi. Las aguas electorales se están moviendo con fuerza en Colombia y no podría ser de otra manera. Está en juego ni más ni menos que la posibilidad de un segundo gobierno progresista de izquierda, con Iván Cepeda a la cabeza, o el regreso de alguna formulación de derecha muy a la derecha, con por ejemplo Paloma Valencia o Abelardo de la Espriella. Ya vamos a detenernos en cada uno de ellos. Pero por ahora vayamos al cuadro general, que es la primera vuelta que tendrá lugar el próximo 31 de mayo. Saquen la cuenta, faltan 2 meses y apenas monedas, un espacio tan corto como cargado de acontecimientos por venir. Es en ese contexto donde cada día cuenta, donde apareció una noticia que fue dada por 2 grandes medios estadounidenses, el New York Times y la agencia Associated Press. Voy a dar la noticia primero de manera general y luego la desmenuzamos. El presidente Gustavo Petro, según estos 2 medios, estaría siendo investigado en los Estados Unidos por vínculo con narcotráfico. ¿Qué tal, Afino Genova? ¿Cómo la ves? Una acusación de vínculos con narcotráfico hacia un presidente de izquierda latinoamericano a 2 meses de las presidenciales. Nunca habría imaginado que pudiera pasar. Vayamos por partes entonces en este asunto. Empecemos primero por el artículo del New York Times, donde se dicen varias cosas importantes. El corazón de la noticia primero, que es que Petro está siendo investigado penalmente por al menos 2 fiscalías federales estadounidenses, según 3 personas con conocimiento del asunto. Esas investigaciones serían llevadas por fiscales de Manhattan y Brooklyn, con participación de fiscales especializados en narcotráfico internacional, así como agentes de la DEA y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional. 2, que esta investigación sería para indagar por posibles reuniones de Petro con narcotraficantes, así se dice textual, y para saber si su campaña presidencial del 2022 tuvo donaciones de traficantes. Y en tercer lugar, se afirma que las investigaciones se encuentran en su fase inicial y no está claro si alguna de ellas dará lugar a cargos penales. Y el New York Times, a su vez, hace 2 aclaraciones llamativas. Primero que, abro comillas, nada indica que la Casa Blanca haya desempeñado un papel en el inicio de ninguna de las investigaciones, dice el periódico. O sea, marca una separación entre el Poder Judicial y Ejecutivo en Estados Unidos, por lo que este no tendría que ver con la acción política de estas investigaciones, me refiero al poder político. Pero acto seguido afirma que, abro comillas, Trump podría utilizar la existencia de las investigaciones para intentar influir en el resultado de las elecciones presidenciales de Colombia de mayo. O sea, que ya anticipa que, sea lo que sea la presunta investigación, esto seguramente jugará en las elecciones. Hasta da por sentado que Trump intentará influir en el resultado de las presidenciales de Colombia. Bueno, una aclaración bastante prístina. Vayamos ahora al artículo de Associated Press, donde se agregan otras cositas. Allí se sube el tono. Petro pasa a ser presentado, según el medio, como objetivo prioritario de la DEA, siempre según personas familiarizadas con el asunto y registros vistos por The Associated Press. Esto significaría, en el lenguaje de la DEA, que Petro tendría un impacto significativo en el narcotráfico, y los presuntos delitos por los que se lo investigaría serían sus posibles tratos con el cártel de Sinaloa de México, un plan para aprovechar su política de paz total para beneficiar a narcotraficantes prominentes que contribuyeron a su campaña presidencial. Y finalmente, un posible uso de fuerzas del orden para contrabandear cocaína y fentanilo a través de puertos colombianos. Cártel de Sinaloa, contrabando de cocaína y fentanilo. Ya está todo el lenguaje de las acusaciones para fabricar un narcopresidente en tiempos de campaña.
Claro, todo esto es según fuentes sin especificar que filtran al New York Times y Associated Press o a la agencia Reuters también, y cada quien le va agregando su propia versión según sus propias fuentes. De hecho, Reuters, por ejemplo, puso en realidad, Petro no es el objetivo principal de ninguna de las dos investigaciones, pero su conducta ha salido a la luz en investigaciones de narcoterrorismo y narcotráfico. Entonces Petro pasa de ser objetivo prioritario para la DEA en Associated Press a no ser objetivo principal de los fiscales en Reuters. ¿Y el gobierno de Estados Unidos ha dicho algo, Marco? Silencio por el momento. Deja correr la noticia. Una noticia a tono con las acusaciones que había hecho Donald Trump, por ejemplo, en el mes de octubre, al acusar públicamente a Petro de narcotraficante. Y recordemos brevemente la secuencia de hechos de la Casa Blanca contra la Casa de Nariño en Colombia. Para solo mencionar algunos y refrescar la memoria, Trump había escalado y le había quitado el visado a Petro en septiembre, lo había incluido en la lista Clinton de la OFAC en octubre, o sea, lo había sancionado, y hasta lo había amenazado con que mejor se cuidara las espaldas Dixit en el mes de enero. Una olla a presión diplomática que había alcanzado el cenit luego de la agresión militar de Estados Unidos a Venezuela y que de allí tuvo su gran descomprensión que analizamos acá en la base América Latina. Primero con el llamado telefónico entre los dos presidentes y luego la reunión entre Petro y Trump en la Casa Blanca, un encuentro lleno de guiños y reconocimientos compartidos. De ese encuentro nos preguntábamos justamente qué seguiría. Bueno, en estas filtraciones a 2 meses de las elecciones podría estar una de las respuestas. Aunque, como decíamos, por el momento la Casa Blanca hace mutis, deja que la noticia corra y se expanda. Petro, por su parte, salió a desmarcarse, afirmando que en Colombia no existe ninguna investigación sobre una relación suya con narcotraficantes y puso sobre la mesa su historial de lo que fueron las históricas denuncias de vínculos entre narcotraficantes y políticos que él hacía y que denunció en particular cuando era senador a inicio de este siglo. Pero, como bien podrán imaginarse, poco importan las confirmaciones. Algunos opositores saltaron rápidamente sobre la noticia para acusar a Gustavo Petro. Queridos compatriotas, desde el año pasado denuncié ante la justicia norteamericana a Gustavo Petro para que se indaguen sus vínculos con el narcoterrorismo. Hoy el New York Times anuncia que la justicia de los Estados Unidos empieza a investigarlo. Está pasando lo que tiene que pasar. Petro es cómplice del narcoterrorismo y lo he venido denunciando desde hace varios años. Al que veían es Abelardo de la Espriella, que por cierto se acaba de pagar un espectacular en el Metro de Madrid y que está, según la encuesta del Centro Nacional de Consultoría publicada el pasado domingo, en tercer lugar en las intenciones de voto, detrás de Paloma Valencia, segunda, e Iván Cepeda en primer lugar. Pero ya les hemos dicho, ¿quién es de Espriella? Un político aliado a Álvaro Uribe, que fue su abogado y tiene varias acusaciones en su contra. Una apareció ahorita en febrero cuando un ex cliente suyo lo acusó de haberle robado el dinero, en su defensa haberlo estafado y haber sobornado a congresistas. Me suena. Y hay más casos contra Espriella, como la acusación de que tendría un predio que era del paramilitar alias Comandante Barbie. Ha sido abogado de empresas de este paramilitar y narcotraficante y tiene vínculos empresariales con familiares de alias Comandante Barbie. Abogado de Uribe, abogado de paramilitares, acusado de estafa y sobornos. Con ese pasado anda ahora Espriella, la nueva estrella de la derecha, ultraderecha colombiana, acusando a Petro de tener vínculos con el narcotráfico a partir de la nota que publicó el New York Times. Ahí vemos el efecto de la nota. Y no fue el único en tomar la noticia para atacar a Gustavo Petro. También se sumó Paloma Valencia, que afirmó, comillas, es necesario que las autoridades de los Estados Unidos lleguen al fondo de las averiguaciones y le cuenten al mundo si son o no ciertos los presuntos nexos del presidente Gustavo Petro con el narcotráfico, cierro comillas. Un tono, en este caso más cauto, de la candidata oficial del uribismo, que está segunda o tercera según las encuestas. Ambos candidatos, como verán, no piden investigaciones en Colombia, sino en Estados Unidos. Llamativo, cuanto menos, ¿no? Digo, ¿por qué no pedirle a la justicia colombiana que investigue eso? Aunque no sorprende que tengan posiciones similares en vista de que forman parte ambos de la familia de la extrema derecha colombiana. Solo que Paloma Valencia es del Partido Centro Democrático, el partido liderado por Álvaro Uribe, y Espriella, que fue abogado de Uribe, es una figura outsider que radicaliza su discurso a tono con la época.
Todos los caminos conducen a Uribe, que anda incluso adelantando la idea de una posible unidad entre Valencia y Espriella. En particular en caso de que si hubiera una segunda vuelta que enfrentaría a la derecha colombiana y sus candidatos contra la izquierda liderada por Cepeda. Pero para eso falta aún, sobre todo porque debe esperarse el resultado de la primera vuelta el próximo 31 de mayo. Ahora bien, volvamos al inicio. La noticia dada por los grandes medios estadounidenses sobre una investigación en los Estados Unidos contra Petro por vínculos con el narcotráfico. Claro, esas presuntas investigaciones le dan gasolina narrativa a la oposición para atacar a Petro y por extensión al candidato de izquierda Cepeda. Y los ataques, estos que están pasando, están justamente más fuertes que nunca. ¿Vieron lo último, lo que está en plena agenda colombiana? Sí, Marcos, sí lo vi. El intento de asociar a Cepeda y a Petro con el crimen de Miguel Uribe Turbay, que ocurrió en junio del año pasado mientras daba un discurso en Bogotá. Uribe Turbay, que podría haber sido candidato justamente del uribismo. Bueno, resulta que la Fiscalía ordenó la captura de 7 integrantes de la Segunda Marquetalia, una disidencia de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, y la derecha, con Uribe a la cabeza, acusa ahora a Cepeda de tener que ver con este crimen. ¿Y cómo sería eso? Por los diálogos de paz del año 2016 entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC, donde Iván Cepeda, que era entonces congresista, fue facilitador del diálogo. Entonces, ahora, 10 años después, Cepeda pasa, según el uribismo, a ser responsable por el asesinato de Uribe Turbay. Y de paso, también Gustavo Petro. Escuchemos unos segundos a Paloma Valencia. La Segunda Marquetalia tiene un origen claro, que fue el incumplimiento de Santrich y de Iván Márquez, que era jefe negociador de las FARC, que habiendo recibido curules regaladas, los pidieron en extradición los Estados Unidos, porque seguían traficando droga. Y aquí hay que recordar las cosas como fueron. El senador Iván Cepeda, con otros congresistas de izquierda, se dedicaron a defenderlos, a decir que era un entrampamiento, que era un atentado contra la paz, y no los dejaron extraditar. Si hubieran extraditado ese par de ampones, Miguel Uribe estaría vivo, porque hay que recordar que fueron Santrich y Iván Márquez los que crearon la Segunda Marquetalia. Claro, pero en esa lógica, ¿no sería entonces culpable el expresidente Juan Manuel Santos, por ejemplo, señora Valencia, si él era el presidente de la República? ¿Y no tiene culpa el gobierno del expresidente Iván Duque del regreso a las armas de una parte de las FARC por haber incumplido los acuerdos de paz desde el Estado? Pregunto. Y sí, la lógica lleva a esas conclusiones tomando en cuenta el razonamiento de Valencia. Habría que apuntar al expresidente Santos. Pero esto es campaña y campaña sucia, donde se busca llevar al gobierno y al candidato Cepeda al terreno de las acusaciones por el asesinato de Miguel Uribe Turbay, con todo lo grave que eso tiene. Y antes de seguir, veamos qué contestó Iván Cepeda. Es una infamia acusarnos al presidente Petro y a mí de tener cualquier clase de relación con un hecho tan execrable que hemos repudiado como el asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe. Eso es una acusación que no solamente es calumniosa, sino que tiene sucios propósitos electorales. Y yo demando del Centro Democrático, del expresidente y excandidato al Senado Álvaro Uribe, que entable inmediatamente las acciones penales y que no se quede simplemente en el ejercicio de proferir mentiras, sino que pasemos a los hechos. Porque con él yo ya sé cómo es en los tribunales. Y me temo que él, habiendo tenido una muy amarga experiencia conmigo, no lo va a hacer. Yo espero que no nos decepcione y que proceda penalmente en este caso. Bueno, ya escucharon a Iván Cepeda. No me decepcione y proceda penalmente. Es lo que debería hacerse, ¿no? Así como de la Espriella y Valencia deberían ir a la justicia en Colombia si dicen que Petro tiene vínculos con narcotraficantes. Pero todo esto es campaña y ya las reglas están bien establecidas. Vale todo en el terreno discursivo cuando es terreno electoral, ¿no? Y sobre todo en Colombia, así que agárrense que se vienen 2 meses muy fuertes de campaña para una elección en la que juegan actores dentro del país, el uribismo, la extrema derecha, y fuera de Colombia, Estados Unidos, porque, como lo anticipamos acá en su programa, era
y sigue siendo muy probable que la Casa Blanca, o no seguro el Departamento de Estado, simplemente desista de ser un espectador pasivo ante las elecciones en Colombia y entre en el terreno de acción, tomando en cuenta cómo viene moviéndose en la región. Y tiene varias maneras de actuar Estados Unidos, algunas indirectas, como fogueando conflictos internacionales a través de países aliados de Washington, como el Ecuador de Daniel Noboa, o en este caso, probablemente, a través de filtraciones a medios de comunicación. ¿Volverá el propio Trump en persona a la carga contra Petro? Está por verse. Lo que es seguro es que viene rápido y furioso porque está en juego lo que fue el principal bastión de Washington y de la derecha latinoamericana en la región durante décadas. Así que ya están todos y todas prevenidos. Muchas gracias, Marco. Pero lo que se hace fundamentalmente en esa región es luchar contra el narcotráfico. Frontera con Ecuador, una de las zonas más con el litoral nariñense y con el Catatumbo, las tres zonas de mayor poderío en la elaboración de cocaína del mundo. Y en eso estaban, es decir, lo que estaban haciendo estos jóvenes era ayudar a los Estados Unidos a no consumir tanta cocaína. Y ese es un primer elemento de análisis. Tanto el vecino del sur como el vecino del norte dicen no hacemos lo suficiente, pero los únicos que mueren son los jóvenes colombianos, y por centenares. Adelante, Estefanía Veloz. Vamos arriba. Cuéntamelo todo y exagera con Estefanía Veloz. El diario El Tiempo despliega en su portal digital un artículo que expone la postura de la prensa nacional en Colombia ante la actual crisis judicial del jefe de Estado, como le llaman ellos. Lo hacen bajo este titular: ¿cuál es el alcance de la investigación en Estados Unidos contra Gustavo Petro? Estos son los escenarios y motivos que habría detrás. El rotativo proyecta un horizonte penal bastante penalizado de antemano de la imagen del gobierno petrista. La nota de este medio de comunicación editorializada habla sobre la etapa preliminar del proceso extranjero para advertir a los lectores sobre un desenlace drástico, imaginario, y por cierto, donde se afirma textualmente lo siguiente. Ina, ¿podrías leerlo? El artículo dice textual, es decir, que la investigación contra Petro avanza y podría conducir a cargos y a un eventual pedido de extradición, y que Washington también está enviando una advertencia para que se respete el proceso electoral. La redacción periodística omite las etapas del debido proceso legal, pero deciden imprimir la palabra extradición en sus páginas principales, proyectando alarma en la población que consume las noticias diarias. Extradición es una palabra clave en Colombia. Sí, hablar de extradición sin presentar una prueba judicial firme, y el periódico prepara ya el terreno para consolidar una condena social previa a los tribunales. Y este cerco impreso de los diarios tradicionales alimenta directamente a un ecosistema digital donde la desinformación prospera y se comparte rápidamente. El portal de verificación periodística Colombia Check documentó cómo diversas cuentas masivas en las redes sociales tergiversan los propios titulares de la prensa hegemónica para implantar datos falsos sobre los supuestos nexos de las campañas políticas con supuestos grupos criminales del extranjero. El análisis riguroso de este portal verificado expone cómo se deforma la información original de manera deliberada para confundir a los votantes o futuros votantes. Dice, abro comillas, la cuenta desinformadora tomó un titular del Tiempo sobre los hallazgos de la Corte Suprema para endilgarle falsamente un texto que no aparece allí, al decir que esta supuestamente dictaminó que varios congresistas del Pacto Histórico fueron financiados por el Cártel de los Soles. Para entender la magnitud de esto, debemos observar cómo las filtraciones previas sobre este tema inundaron rápidamente a los medios de otros países. Como contaba Marco, la chispa inicial provino del diario estadounidense The New York Times, basándose en fuentes anónimas. Bien, esto se hace seguido y es válido. El tema es que inmediatamente portales financieros internacionales replicaron las sospechas sin ninguna confirmación oficial adicional. Esto hasta que habló Petro. Y claro, se puede publicar por parte de AP o del New York Times que Estados Unidos investiga supuestamente a Petro o algo así, pero hubo quienes lo dieron por hecho y no dijeron, dice el New York Times, dice AP, fuentes anónimas, etcétera. Petro está bajo investigación penal por al menos 2 fiscales federales de Estados Unidos, informó el viernes el periódico, citando a 3 personas con conocimiento del asunto.
Esto fue del Bloomberg en línea. Para comprender periodísticamente por qué los grandes diarios decidieron esto, debemos analizar quién es verdaderamente la fuente original de la acusación. La propia agencia Associated Press y el diario neoyorquino admiten en sus textos que estas gravísimas aseveraciones se basan única y exclusivamente en entrevistas con informantes confidenciales y fuentes anónimas. Sí, textualmente dice, las pesquisas han explorado, entre otras cosas, las posibles reuniones de Petro con narcotraficantes y si su campaña presidencial solicitó donaciones a traficantes, dijeron las personas que hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizadas a hablar de investigaciones activas. Y esta última parte es importante, ya que el periódico El Tiempo hasta habló de extradición. Recordemos lo que dijo el New York Times. Las investigaciones que son independientes se encuentran en su fase inicial y no está claro si alguna de ellas dará lugar a cargos penales. Pero para El Tiempo ya está por ser extraditado y esta aclaración debería ser una leyenda en las notas. Sin embargo, un diario estadounidense publica una filtración y los medios corporativos lo internacionalizan. Esta prensa corporativa fomenta un ciclo donde los chismes, que son chismes carentes de sustento, logran adquirir la categoría de hechos comprobados en cuestión de minutos. El asunto escala porque los canales audiovisuales locales y las revistas de circulación nacional participan en este encuadre, conectando con supuesta información previa al artículo del New York Times, como si el camino se pavimentara ya desde hace meses para lo que venía. De hecho, en el espacio digital de la periodista y política Vicky Dávila, observamos la publicación de un reportaje en formato de video que utiliza filtraciones privadas sobre la vida personal del mandatario. Y sí, ya lo sé, Vicky Dávila no sorprende, pero es importante mencionarla por dos razones. La primera es que tiene influencia en los medios, se habla de Vicky, y la segunda porque tiene y ha manifestado interés en el proceso electoral que viene. A escuchar este posteo, este video que dejó Vicky Dávila para todos los usuarios. Adelante. Aquí están las pruebas que el país quería conocer contra Gustavo Petro. Mujeres, licor, rumba problemática y mucho más. El desorden en el comportamiento de Petro viene desde la campaña presidencial. De eso hay evidencia técnica en la Fiscalía. Ya en el gobierno se le convirtió en un problema que afecta su desempeño como presidente. Por eso no es intimidad, es un problema de Estado que afecta a la seguridad nacional. Los colombianos tienen derecho a saber quién es realmente la persona que los gobierna. Hoy revelo los chats que permanecían en secreto dentro del expediente contra Nicolás Petro por las denuncias de su exesposa Day Vázquez. Se trata de 6 reveladoras conversaciones. En ellas se narran episodios. El canal de Dávila presenta estas conversaciones extraídas de teléfonos celulares como la evidencia de una crisis de Estado. La descripción del vídeo dice: Vicky Dávila destapó estos mensajes que forman parte de una investigación fiscal y evidencian un comportamiento cuestionable del mandatario. Entre los hechos expuestos están fiestas con mujeres, consumo de licor y sustancias y diversas irregularidades que afectan la función presidencial y la seguridad nacional. Esto meses antes de lo que publicó el New York Times, y la mezcla que hacen estos medios de comunicación entre las filtraciones de chats extraídos de dispositivos móviles y las alertas internacionales crea una cobertura dirigida explícitamente a condicionar a los lectores y televidentes. Ciertos sectores de la prensa nacional no buscan verificar los hechos a fondo o contrastar las carpetas policiales, si es que las hay, sino que empaquetan el escándalo externo de Estados Unidos junto con los problemas administrativos locales, o que dice Vicky Dávila que puede tener el presidente, para sentenciar públicamente al gobierno en turno, o sea, el de Gustavo Petro. Lo que hace es priorizar la exposición del fuero personal sobre el rigor del trabajo periodístico de comprobación. Y esto, querido público, demuestra una intención que no es la de informar. Y cuando las autoridades del Estado intentan aclarar la confusión mediante pruebas oficiales, las cadenas informativas desestiman las explicaciones para mantener la línea de sospecha en este momento de campaña. Por ejemplo, en el informativo del Noticias Caracol, los presentadores expusieron en horario estelar una supuesta filtración de las guerrillas disidentes dentro de la cúpula de la Inteligencia Nacional colombiana. Los archivos secretos de alias Calarcá, revelados por la unidad investigativa de Noticias Caracol, están hoy en boca de todo el país. Chats,
cartas y correos dejarían en evidencia la relación entre un general y un alto funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia con estas disidencias de las FARC. El presidente Gustavo Petro calificó de falsas las versiones en contra de los dos funcionarios y aseguró que la intención es purgar a los que ayudan a identificar. La televisora presentó esta filtración de seguridad argumentando lo siguiente en su emisión principal, que fue lo que vimos. Cuando el gobierno intervino directamente mediante sus voceros institucionales para aclarar con documentos que se trataba de operaciones estatales encubiertas destinadas a combatir la corrupción interna, los medios mantuvieron su postura incriminatoria inicial. Para sorpresa de nadie, escuchemos a Blue Radio. Que era propuesto por quien entonces era el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, a cambio de contratos. En realidad no son solo ellos, son 6 congresistas los que podrían terminar en la cárcel. También está la señora Liliana Vitar, Julián Peinado, Juan Pablo Gallo, Juan Diego Muñoz, todos los de esa Comisión de Crédito Público, en uno de los escándalos de corrupción, tal vez el más grande, que tiene en la cárcel ya a muchas personas, compradores y comprados del gobierno, en platas públicas que terminaron en bolsillos privados. Néstor, buenos días. Les vamos a hablar del tema, señor. Perdóneme, lo interrumpo porque es que lo está escuchando el presidente Gustavo Petro y le está respondiendo en tiempo real esa afirmación que usted está haciendo. Lo está respondiendo a través de sus redes sociales el presidente Gustavo Petro. ¿Qué afirmación que estoy haciendo? Dice el presidente Petro lo siguiente, Néstor. Escucho a Néstor Morales, hacía mucho tiempo no lo hacía, de nuevo calumniando al gobierno. Dice que el hecho de corrupción más grande de la historia se da alrededor de la captura del senador Ouadir Mansur. ¡Qué barbaridad! Y luego dice el presidente, si acaso se puede hablar del intento de configurar 4 cupos de contratación con 4 contratos en el gobierno. Y luego echa la teoría de que, siendo él representante a la Cámara, él fue el que descubrió los cupos indicativos en el gobierno de Andrés Pastrana, y al final dice que él fue el que sacó a Olmedo López de su gobierno. Y escuche esta última parte porque es importante de lo que tiene que ver con estos 6 congresistas. Ningún proyecto de congresistas presentado a la UNGRD se ejecutó, es decir, no hubo cupos parlamentarios a congresistas en mi gobierno. Muy bien. El noticiero masificó el desarrollo de una presunta conspiración que se gesta, según ellos, en las esferas gubernamentales. Aquí hay que dejar algo muy claro desde el periodismo. Los chats personales que sacó Vicky Dávila y las grabaciones del ex canciller que pasaron en la radio no son parte de las investigaciones que acaba de reportar el diario del New York Times. Son filtraciones locales que ya tienen meses rondando. Si las traemos a este análisis de medios es para probar cómo los noticieros reciclan temas viejos y los mezclan con las notas de Estados Unidos nuevecitas. Los editores hacen esto para saturar a la gente de información, metiendo la idea de que todo es una sola red criminal gigante, cuando en realidad son expedientes sueltos, muy diferentes y temas sin comprobar. Esa misma jugada la copian tal cual los periódicos de las regiones, que le suben el volumen a las acusaciones usando lo que dice la oposición local. El diario El Colombiano conectó de una vez las investigaciones de afuera con los grupos armados que andaban por las provincias del país. El medio antioqueño utilizó las declaraciones de un mandatario departamental para establecer una relación directa entre el poder ejecutivo y el crimen organizado. Vaya. Otra de El Colombiano. Gobernador Rendón señala que presunto vínculo de Petro con narco es a través de alias Calarcá. Para agravar la percepción de colapso, algunos programas de radio mezclan las noticias sobre las agencias antidrogas con tragedias nacionales que no tienen relación alguna. La cadena radial, la FM, unió la controversia internacional con un lamentable accidente de la Fuerza Aérea en el sur del país. Nada que ver tienen los dos acontecimientos entre sí. El medio le otorgó un amplio espacio a las declaraciones del expresidente Iván Duque para responsabilizar directamente al actual gobierno de las bajas militares. La FM publica el siguiente titular: deje de ser tan ruin y falto de inteligencia. Iván Duque responde a Petro tras accidente aéreo en el Putumayo.
El cerco periodístico también se nutre de las disputas internas del propio oficialismo para enmarcar a toda la clase política como una estructura directiva. La W Radio, dirigida por Julio Sánchez Cristo, destacó unas grabaciones filtradas del ex embajador Armando Benedetti para lanzar una sombra de dudas sobre los poderes del Estado. Y el constante tono incriminatorio de estos titulares está ampliamente documentado por centros de investigación independientes. El Observatorio CELAC publicó un estudio analizando el trato que reciben las políticas gubernamentales en los portales de los principales medios impresos de Colombia. Los datos de este informe académico prueban que la hostilidad editorial es una práctica sistemática y medible. En 1 de cada 3 titulares en los que se menciona a Petro en las portadas de El Tiempo y El Espectador tiene carga negativa. En el caso de Semana, este valor asciende a 2/3. Y para cerrar este paréntesis que nos da un panorama de los medios colombianos, volvamos al análisis. Debemos señalar lo que la cobertura periodística de todos estos medios deja de ver de forma escandalosa al final de la jornada. La propia existencia de este supuesto cártel de los soles no ha podido ser probada en los tribunales y ni siquiera en el sonado caso contra el mandatario de Venezuela. Un artículo que cita las investigaciones del diario del New York Times filtró que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos abandonó discretamente las afirmaciones de que dicho cártel fuera una organización criminal real. El texto detalla el cambio drástico de la postura judicial, evidenciando la debilidad de las pruebas presentadas por las autoridades estadounidenses. Dice, el Departamento de Justicia se ha retractado de una afirmación dudosa sobre el presidente Nicolás Maduro. En una acusación revisada, el Departamento de Justicia abandonó sus afirmaciones de que el cártel de los soles era una organización real. Vaya, vaya. Es inaudito porque estamos hablando de que la prensa y las emisoras omiten deliberadamente informar a la ciudadanía que los propios fiscales que iniciaron la persecución reconocieron en sus documentos que la estructura de este cártel es casi un mito. Además, cuentan en una entrevista, el propio ministro de Defensa colombiana confirmó que los documentos de la Inteligencia Militar Nacional no contemplan a este grupo como una amenaza. Pero entonces, ¿usted comparte lo que dice el presidente de que el cártel de los soles no existe? Yo comparto lo que le estoy informando de que tenemos en nuestros documentos de inteligencia. ¿A ustedes no les han entregado información autoridades u organismos de inteligencia estadounidenses sobre la forma en la que el cártel de los soles opera, delinque con el ELN, con Hezbollah y otros grupos en territorio venezolano? No. ¿No han tenido información sobre eso? Yo no he tenido ninguna información sobre eso. Consultado directamente sobre la posible existencia del cártel de los soles, el ministro Sánchez fue enfático en que los documentos de inteligencia colombianos no contemplan esa amenaza. Entonces, la audiencia recibe esta información a través de canales donde la presunción de inocencia es omitida casi que por completo y la evidencia analizada demuestra que el ecosistema de medios consolida un mensaje supuestamente informativo basado en investigaciones extranjeras preliminares y la omisión sistemática de la verdad judicial sobre los cárteles inexistentes, habla de la intención de estos medios. Muchas gracias, compañera. So in response to the United States taking sanctioned oil from Venezuela, Colombian President Gustavo Petro criticized the United States by saying, well, the Southwest is stolen land and that it should be returned to Latin America. I just wanted to know what your response to that is. Well, he has to watch because, he's got drug factories. They make cocaine in Colombia. And he's no friend of the United States. He's very bad guy. And he's got to watch his ass because he makes cocaine and they send it into the United States of America from Colombia. We love the Colombian people. I love the Colombian people. They're great people, energetic, smart, great. But their new leader is a troublemaker, and he better watch it. He better close up those cocaine factories. They have at least 3 major cocaine factories. We know where they are. He better close them up fast, yeah. By the way, it's made and sold into the United States. Comes through Mexico. A buena entendedora con Ina Afinogénova.
La guerra contra Irán, que iba a durar solo 4 días, ya está por ingresar en su 4ª semana. Y Estados Unidos preanuncia que cuando pueda dar vuelta a esa página, si es que puede, su mirada y sus explosivos volverán a centrarse en Latinoamérica. Y no se trata solo de Cuba o de Colombia, sino de todo el continente. El medio The Intercept publicó una larga nota donde repasa el intervencionismo de la administración en el continente. En el texto aparecen resumidas las declaraciones realizadas por el subsecretario de Guerra Joseph Humar durante la semana pasada ante el Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes. La propia biografía de Humar es una declaración de las prioridades de la administración hacia el continente. Se trata de un ex marín que participó en la guerra contra Irak y luego se especializó en amenazas hemisféricos contra terrorismo y narcotráfico. Además tiene un libro publicado sobre la penetración en América Latina por parte de Irán y en su bio anuncia que está trabajando en otra sobre China. La cosa promete. ¿Qué dijo Humar en el comité de la Cámara de Representantes? Bueno, que los ataques que supuestamente son contra los cárteles son solo el comienzo y confirmó que Ecuador está siendo apoyado por Estados Unidos para realizar, cito, acciones cinéticas bilaterales contra objetivos de cárteles a lo largo de la frontera entre Colombia y Ecuador. El esfuerzo conjunto denominado, atención al nombre, Operación Exterminio Total, dijo Humar, marca el inicio de una ofensiva militar de Ecuador contra organizaciones criminales transnacionales con el apoyo de Estados Unidos. Humar también dijo que Estados Unidos y Ecuador estaban realizando ataques terrestres conjuntos y agregó que la colaboración le permite a Ecuador tener capacidades que de otro modo no tendría. Consultado por el representante Adam Smith, demócrata por Washington, Humar confirmó que los ataques continuarán intensificándose. Además, dijo que el perímetro de seguridad inmediato de Estados Unidos va desde Alaska hasta Groenlandia en el Ártico, pasando por el Golfo de América, el Canal de Panamá y los países circundantes. Ante todo, modestia. Al Canal de Panamá lo califica como un activo nacional. ¿Nacional de Panamá? Se preguntarán. No se confundan. Nacional de Estados Unidos. Los ataques contra embarcaciones quedaron tapados por la guerra contra Irán, pero se siguen produciendo. Además de los realizados en el Caribe, el radio de acción se amplió también al Océano Pacífico. El último ataque ocurrió hace una semana, el 19 de marzo, cuando fue hundida una lancha dejando 2 muertos y un sobreviviente. En total, ya se produjeron 46 ataques, se destruyeron 48 embarcaciones y casi 160 personas fueron asesinadas de manera extrajudicial sin que se hayan presentado pruebas de ningún tipo. El general Francis Donovan es el actual jefe del Comando Sur. Durante la pasada semana debió comparecer en una comisión de la Cámara de Senadores e hizo declaraciones en el mismo sentido. Vamos a escucharlo. What we're building is actual campaign against these cartels that will actually look at really more systemically across the board from point of production to point of delivery up in the plazas, and looking at it more holistically. And really, what I'm planning on applying is total systemic friction on these networks. And I believe these kinetic strikes are just one small part of that. Esta operación contra las lanchas es solo una pequeña parte. Si esto es solo una pequeña parte, me pregunto cuáles son las grandes partes que nos faltan ver. The Intercept señala que la Fiscalía General de Estados Unidos tiene redactada una acusación formal contra la presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, amenazándola con cargos de corrupción y lavado de dinero si no acata las órdenes del gobierno de Trump. Luego de las acusaciones contra Nicolás Maduro y la actual contra Gustavo Petro, todas sin pruebas, la versión de que también sería acusada Delcy Rodríguez nos habla de que se está configurando un nuevo modus operandi por parte de Estados Unidos para justificar sus intervenciones. La justicia de Estados Unidos realiza acusaciones a la carta, encargadas por la administración en función de sus prioridades geopolíticas. Sin presentar pruebas, esas acusaciones se convierten en el motivo esgrimido para la intervención. En esta matriz, la justicia local de Estados Unidos pasa a ser una justicia global y se atribuye la potestad de juzgarnos a todos más allá de las fronteras nacionales. Además, Donald Trump también insinuó la posibilidad de convertir a Venezuela en el estado número 51 de Estados Unidos, pero no se trata solo de Venezuela. Dijo, tengo a Cuba bajo mi control. La semana pasada apenitas. Y agregó, primero nos ocuparemos de Irán antes de Cuba. Bueno, a ver cómo va eso.
Venezuela 51, Cuba 52, Canadá 53 y Groenlandia 54. No sé si Estados Unidos volverá a ser grande, pero al menos va a ser extenso. Respecto a Cuba, los medios de comunicación que siguen los lineamientos oficiales de la administración se han esforzado durante los últimos días en instalar la versión de que Estados Unidos está negociando con Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto de Raúl Castro. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, respondió que el intento de apoderarse del país enfrentará una resistencia inexpugnable. Más allá de un intento de invasión, conviene recordar que desde 1959 hasta la actualidad, Estados Unidos ha elaborado planes de los más variados en el marco de su guerra híbrida contra la isla, desde intentos de asesinatos de Fidel Castro hasta el incendio de las plantaciones de azúcar para dejar al país sin el ingreso por sus exportaciones. En un memorándum del año 1962, el Estado Mayor Conjunto describía operaciones de falsa bandera que podrían realizarse para justificar una invasión. En ese documento se habla de, cito literal, hundir un barco con refugiados cubanos, reales o simulados. Otra variante era explotar un barco de bandera estadounidense en aguas cubanas. El modus operandi es el mismo utilizado contra los presidentes. Lo que no existe se inventa. Una fuente en off citada por The Intercept señaló que la estrategia de la administración es alentar las tensiones entre los países latinoamericanos para realizar una campaña coordinada destinada a fomentar la discordia y el conflicto en la región, exactamente lo que está haciendo Ecuador respecto a Colombia. Esa parece ser la función del Escudo de las Américas y su iniciativa denominada Coalición Americana contra los Cárteles. Estados Unidos no necesita el apoyo militar de los países latinoamericanos. La utilidad del Escudo de las Américas es utilizar a los países gobernados por la ultraderecha y por otros aliados del Departamento de Estado para generar enfrentamientos y excusas que permitan atacar a los países que no están alineados con esa estrategia. El subsecretario de Guerra, Joseph Humer, fue consultado en su paso por la Cámara de Representantes acerca del respeto a la soberanía de los países que integran este escudo. Los miembros de coalición, dijo, firmaron específicamente una declaración conjunta de seguridad en la que mencionan que desean este apoyo y la mayoría de ellos lo buscan. Uno de los resultados de este conjunto de iniciativas es que el FBI estableció una oficina permanente en Ecuador que se suma a la presencia que mantiene la DEA y el Departamento de Seguridad Nacional. Además, antes de que comenzaran los ataques en la frontera de Ecuador y Colombia, sugestivamente el jefe del Comando Sur, Francis Donovan, viajó a Quito para reunirse con funcionarios ecuatorianos. Uno de los frentes de tormenta aún incipientes que está abriendo el intervencionismo sin anestesia ni disimulo es dentro del propio sistema político y judicial de Estados Unidos. Rebecca Ingber, ex abogada del Departamento de Estado y actual profesora de Derecho, señaló que precipitarse a la guerra por capricho de un solo hombre es precisamente lo contrario de lo que exige la Constitución. No hace falta que abundemos acerca de la prolífica historia de intervenciones de Estados Unidos en todo el mundo. La novedad con la administración actual no pasa tanto por las intervenciones en sí mismas, sino por lo flojas que están de papeles. Ningún presidente anterior tuvo tan poco cuidado en disimular ni pisoteó tanto la Constitución de Estados Unidos de la forma en la que lo hace Donald Trump. El antecedente más parecido fue George Bush hijo con su guerra infinita contra el terrorismo, pero aún teniendo la excusa del ataque a las Torres Gemelas, su declaración de guerra fue aprobada por el Congreso. En menos de un año y medio, Donald Trump atacó 8 países. Ninguno de esos ataques pasó por las cámaras legislativas. La Constitución de Estados Unidos es otra víctima de la gente naranja. Quando é que a ONU vai convocar uma reunião extraordinária para que a gente decida qual é o papel dos membros do Conselho de Segurança? Por que não se renova? Por que não se coloca mais países representando o Conselho de Segurança da ONU? Eu estou, como ser humano, como democrata e como presidente do Brasil, indignado com a passividade dos membros de segurança que não foram capazes de resolver o problema na faixa de Gaza, não foram capazes de resolver o problema no Iraque, não foram capazes de resolver o problema na Líbia, não foram capazes de resolver o problema na Ucrânia, não foram capazes de resolver o problema no Irã. Ou seja, e tudo se resolve por guerra.
Ou seja, quem tem mais canhão, quem tem mais navio, quem tem mais avião, quem tem mais dinheiro, se acha dono do mundo. Quando é que nós vamos dizer que isso não é normal? Quando é que nós vamos dizer, sabe, de que nós queremos voltar a ter uma relação civilizada entre as nações, que nós não vamos permitir o fim do multilateralismo e que a gente vai garantir que somente a paz é que pode fazer com que o mundo pobre possa se desenvolver. Como decíamos al inicio, hoy nos acompaña Daniela Pacheco. Ella es analista, es colombiana y también es comunicadora. Daniela, un gusto en saludarte. Hola, Ina, Steph, Marco, qué gusto compartir este espacio con ustedes. Las publicaciones de New York Times, de Associated Press sobre Gustavo Petro, estas presuntas acusaciones, presuntos vínculos con el narco, se parecen mucho, se parecen demasiado a aquellas que salieron hace un par de años en New York Times también con fuentes anónimas, acusando a Andrés Manuel López Obrador de supuesta financiación narco, sin pruebas, y que, bueno, intentó salpicarle también a Claudia Sheinbaum, que justo estaba en campaña. ¿Es coincidencia en tu opinión o parece un modus operandi mediático? Las coberturas de los medios de comunicación, de los grandes medios de comunicación privados en América Latina sobre las lideresas, los líderes de izquierda en América Latina, suelen estar mucho más presentes en épocas de tensión política o en épocas de reformas estructurales. Por supuesto, una elección como la que está viviendo Colombia es uno de esos momentos. No se trata de negar el papel del periodismo ni de caer directamente en afirmar que se trata únicamente de conspiraciones, pero sí de reconocer que existen patrones regionales en esta construcción de las narrativas de sospecha que, por supuesto, siempre se instalan sobre las y los líderes de la izquierda en el continente. Lo ocurrido en distintos momentos, llámese Gustavo Petro en Colombia, llámese Andrés Manuel López Obrador, muestra cómo estas investigaciones sustentadas en fuentes anónimas o señalamientos no concluyentes vienen a instalar un manto de duda sobre esos proyectos políticos que vienen a alterar de alguna manera el status quo, es decir, que quieren transformar esas relaciones de poder históricas que han sido bastante desiguales para los pueblos de América Latina. Son dinámicas que no siempre demuestran responsabilidades, pero que sí tienen efectos políticos, que condicionan el debate interno, fortalecen, por supuesto, siempre a sectores de la oposición y proyectan nacional o internacionalmente la idea de riesgo o inestabilidad. Recordemos esta famosa frase de AMLO, es un peligro para México. Ahora, por supuesto que esto se enmarca dentro del fenómeno conocido como lawfare, esta articulación entre poderes judiciales que se convierten en partidos políticos, la cobertura de los medios de comunicación para desgastar a los proyectos de izquierda. Más allá de que cada caso tenga unas particularidades propias que nacen de las realidades políticas de cada país, sí nos permite entender cómo la batalla del poder siempre se traslada al terreno de lo simbólico y de lo mediático. Ahora, en ese contexto, que no nos sorprenda que en una disputa electoral como la que está viviendo Colombia entre una extrema derecha y un liderazgo que viene a hablar de paz, de reconciliación, de reconstrucción del tejido social, surjan este tipo de señalamientos a liderazgos como el de Iván Cepeda para que vivan procesos de estigmatización. Iván Cepeda ha sido durante muchas décadas tildado por la derecha como aliado de los grupos al margen de la ley, como un aliado de los guerrilleros, este famoso adjetivo que le adjudican todo el tiempo, y en escenarios de mayor confrontación política, es decir, cuando nos acerquemos más a la primera vuelta o a una segunda vuelta, en caso de haberla, que no se nos haga extraño que se instalen estas nuevas etiquetas o acusaciones. No es casual tampoco, la derecha colombiana nos tiene acostumbrados a que en el adjetivo de adversario político quepa cualquier cosa que no sea igual a ellos, ¿no? Y ahí vienen los señalamientos morales, penales y no solamente políticos. Creo que más que anticiparnos a los hechos, a lo que va a ocurrir, tiene que ver con comprender cómo la disputa del poder político se libra también en el terreno mediático, judicial y simbólico, no son excluyentes, normalmente o se dan en etapas paralelas o viene una
tras otra, de tal manera que no le quede la menor duda a la gente que está expuesta a esos contenidos todos los días de que ese personaje que se señala desde la derecha es culpable, ¿no? Y esta construcción de las reputaciones y las sospechas, por supuesto, que influyen de manera decisiva sobre la competencia democrática, y que no se nos olvide quiénes son los dueños de comunicación no solo en Colombia, sino en toda América Latina. Daniela, gracias por estar en la base América Latina. El asesinato de Miguel Uribe Turbay sucedió hace casi un año ya, pero parece estar en el centro del debate justo ahora de nuevo en la campaña, con la derecha acusando a Cepeda. ¿Cómo ves este expediente y qué lugar le está dando la derecha en plena campaña para las presidenciales? Sin duda alguna, la seguridad ha sido uno de los principales ejes o el principal eje sobre el cual se ha venido construyendo la legitimidad política en Colombia durante las últimas décadas. Cuando hay un hecho violento, por la historia o por la propia historia de nuestro país, no solamente se reactivan viejos temores sociales, sino que también se activan discursos que convierten el miedo en una herramienta de control político, de acumulación de poder por aquellos que no quieren que en Colombia nada cambie. No solamente estamos hablando del asesinato de Miguel Uribe Turbay, que nuevamente retoma fuerza en la discusión pública, sino hechos mucho más recientes como el bombardeo del gobierno de Daniel Noboa en territorio colombiano, que viene a instalar la idea de que solamente se puede resolver los problemas de inseguridad desde el ataque frontal o la militarización del territorio. Y esta lógica tiene una raíz bastante profunda, pero para no irnos tan lejos, fue el uribismo el que consolida a través de esta idea de la mano dura el concepto de que no se puede resolver nada en Colombia si no es enfrentando directamente a los bandidos, como llamaba Álvaro Uribe Vélez, no solamente a quienes pertenecían a grupos al margen de la ley, sino a los adversarios políticos que pensaban distinto. Lejos de fortalecer o de cambiar las realidades de los territorios colombianos, lo que vimos básicamente fue más desigualdad territorial, más concentración de la tierra, que ha sido una de las banderas de la lucha y que ha originado violencia política durante muchas décadas en Colombia, y la proliferación de economías ilegales a través de esta falsa lucha contra el narcotráfico, que no hace otra cosa que fragmentar a las organizaciones al margen de la ley en el territorio colombiano. Preguntémonos de dónde surgen las estructuras paramilitares, porque tienen nombre propio y es Álvaro Uribe Vélez. Este Plan Colombia, apoyado por la supuesta cooperación de los Estados Unidos, que no dejó otra cosa a su paso que violaciones sistemáticas a los derechos humanos para las personas o los habitantes de las comunidades rurales en el territorio colombiano. Ahora que la violencia vuelve a ocupar centralidad en el debate político, creo que la idea o el debate tiene que centrarse alrededor del tipo de orden que se quiere construir. Para algunos sectores, como el uribismo, la respuesta sigue siendo la fuerza, sigue siendo eliminar a quien piensa distinto, al adversario, mientras que para otros, en su caso como Iván Cepeda, que propone que la seguridad duradera solamente puede surgir de transformaciones sociales, desde una presencia institucional efectiva y sobre todo de una democratización del poder en los territorios. No en vano la nominación de su fórmula presidencial, una lideresa que nace justamente de las bases sociales y de la premisa de que el poder local no tiene que venir únicamente de las maquinarias que han manejado durante muchísimos años el poder regional en Colombia. Daniela, gusto en saludarte. Yo te preguntaría, si Cepeda logra ganar las elecciones, ¿cuál es la perspectiva con las relaciones que podría tener con Estados Unidos? Creo que un gobierno de Iván Cepeda y de Aída Quilcue podría redefinir de alguna manera la relación bilateral de Colombia con Estados Unidos. Creo que para nadie es un secreto que históricamente hemos sido uno de los grandes aliados militares de Washington en la región, especialmente en materia de seguridad, de la supuesta lucha contra el narcotráfico y la cooperación militar. Estos programas como el Plan Colombia han consolidado un vínculo centrado en esta asistencia militar y en la prioridad de que la seguridad se resuelve directamente con la agenda antidrogas impuesta por los Estados Unidos, y eso ha influido lamentablemente en la orientación que ha tenido el Estado colombiano durante décadas, inclusive en que la sociedad colombiana no vea con malos ojos la injerencia de los Estados Unidos en territorio colombiano a cambio de esta falsa protección que durante décadas nos han ido vendiendo.
Se supone que este modelo fortaleció las capacidades institucionales, pero no ha hecho otra cosa que generar una dependencia en seguridad, limitar la posibilidad de avanzar en reformas estructurales relacionadas con el desarrollo territorial o la redistribución de la tierra. El gobierno del presidente Gustavo Petro ha venido trabajando en redefinir esa relación bilateral, buscando una agenda mucho más amplia que incluya cosas como la transición energética, como la integración latinoamericana, como la paz, como el enfoque social frente al narcotráfico. Sin embargo, estos intentos han convivido con la necesidad de mantener canales de cooperación tradicionales a raíz de la presión, de las amenazas de Donald Trump de incidir directamente en las elecciones colombianas, cosa que por supuesto tiene que estar sucediendo, conociendo cómo funciona la política exterior de ese país. Entonces, un liderazgo de Iván, de Aída, podría profundizar esa línea, promoviendo de alguna manera una mayor autonomía política y un énfasis más centrado, por ejemplo, en temas como la reforma agraria, que como te lo comentaba, anteriormente esta concentración de la tierra ha sido una de las principales disputas del campesinado en Colombia, que ha dado origen a otros temas como la violencia política. En ese sentido, una relación con Estados Unidos no solamente sería un asunto diplomático, sino que creo que también podría ser una disputa sobre el rumbo del país, esta continuidad de estrategias centradas en la seguridad militar y el libre mercado, que es lo que ha priorizado gobiernos como el de Álvaro Uribe Vélez, o que además han demostrado que no han tenido ningún resultado positivo para el pueblo colombiano, o la búsqueda de transformaciones que prioricen la paz, que es de donde viene Iván Cepeda, especialmente frente a estos señalamientos de ser un hombre de guerra, que no se nos olvide nunca de dónde viene Iván Cepeda, de la justicia social y de la soberanía en la toma de decisiones. Muchas gracias por haber estado en la base América Latina, Daniela, te mandamos un abrazo y esperamos volver a verte. Gracias, Ina, Steph, Marco. Hay que estar muy pendientes, hay que rodear el proceso electoral colombiano. Y llegamos al final de nuestro programa. No se olviden de suscribirse al canal de YouTube La Base América Latina y también a otros canales de La Base América Latina en Instagram, en TikTok, en Facebook. Los hemos creado hace nada, así que vayan conectándose, vayan siguiéndonos allí también. Y si quieren apoyar nuestro trabajo, pueden hacerse socias y socios de Canal Red escaneando el QR que ven en pantalla. Y también, si nos prefieren escuchar, pueden escanear este otro QR que también les dejamos en pantalla y que les va a llevar directamente a nuestra lista de reproducción en Spotify. Y nos vamos a ver aquí mañana a las 7 horas chilanga. Hasta pronto.